Buenas tardes a todos. Hoy defiende su tesina Claudio Acevedo como último acto como estudiante universitario. La tesina está titulada La movilización temprana como intervención kinésica en pacientes postquirúrgicos de cirugía de revascularización miocárdica y fue dirigida por el licenciado Cristian Benay. Aquí presente la jurado Laura Mazantonio y el licenciado Ignacio Núñez fueron quienes revisaron la tesina y hoy evalúan la presentación oral. Adelante, Claudio, es tu momento. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes al jurado, ¿sí? Y a mi tutor. Le agradezco nuevamente por la paciencia y la ayuda para llevar a cabo este trabajo. Bueno, como ya presentó el título licenciado Sarno, bueno, para iniciar este trabajo quería comentarles un poco, basándonos, a ver si pasa, ahí estamos. ¿Cuál fue el objetivo principal que tuve con este trabajo de investigación? Que estaba basado en analizar cuáles eran los beneficios, ¿sí?, de la movilización temprana en aquellos pacientes que fueron sometidos a una cirugía cardíaca, más específicamente en la revascularización miocárdica, ¿sí? Para poder abordar este objetivo principal, me basé en objetivos específicos que consistían en describir cuál era el rol que tenía el kinesiólogo dentro del área crítica sobre las cirugías cardiovasculares, repasar un poco los aspectos más relevantes sobre las cardiopatías isquémicas y cuáles son las consideraciones para el tratamiento tanto médico como quirúrgico, ¿sí?, para poder abordar a estos pacientes, y analizar cuál era la evidencia publicada actualmente con respecto a este tema, porque lo que enfoqué el trabajo era una revisación de la bibliográfica de la información que había disponible. Como introducción, ¿sí?, para entrar en el ámbito de la patología, considerar que la enfermedad cardiovascular es actualmente considerada como la principal causa de muerte en el mundo, y estos datos fueron publicados por la Organización Mundial de la Salud, que considera que hay más de 15 millones de muertes al año solamente por enfermedades cardiovasculares, de las cuales en su mayoría, como dice, 4 de cada 5 muertes de enfermedades cardiovasculares se van a producir por cardiopatías coronarias o accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, otro dato es que en Europa la cardiopatía isquémica es responsable del 20% de las muertes que allí se producen, y en los Estados Unidos son los responsables de la mayor muerte de mayores de 35 años. ¿Sí? Esto no es un problema que esté solucionado ni mucho menos, porque las estimaciones informan que esto va a seguir avanzando con el paso de los años, por lo cual estipulan que para el 2025 van a ser más de 20 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, apoyando todavía la teoría de que la principal causa va a ser la isquémica. Otro dato importante que avala este avance de la patología es que actualmente se estipula que hay casi medio millón de cirugías anuales, ¿sí? Por eso la importancia que yo considero para analizar nuestra presencia como kinesiólogos dentro de la recuperación de estos pacientes. Como justificación, a la hora de elegir este tema, ¿sí?, considero que es muy importante el trabajo que debe tener un kinesiólogo dentro del área crítica, y precisamente por estos pacientes, porque las cirugías cardiovasculares representan en muchas ocasiones tratamientos invasivos, ¿sí?, que van a perjudicar al paciente, más allá de que resuelva su tema cardiológico, ¿sí? La internación en el área crítica no es gratuita, lleva consigo mismo muchas complicaciones, como la movilidad reducida, que nos van a derivar en determinadas complicaciones que como kinesiólogos considero que tenemos herramientas para poder intervenir y prevenir esas complicaciones, ¿sí? Vamos a ver que va a haber alteraciones pulmonares, requerimientos de ventilación prolongada, trastornos psicológicos, y todo es un círculo que se va a ir repitiendo y se retroalimenta, en lo cual nosotros podemos evitar que esto se perpetúe. Entonces es la manera que considero que el kinesiólogo puede aportar dentro del trabajo multidisciplinario. Por eso la justificación de este tema. Ahora bien, ¿qué son las cardiopatías isquémicas? Para entrar en ese aspecto, es una afección miocárdica que se va a producir por una desproporción del flujo coronario y los requerimientos que tiene el paciente en la circulación. No llega a dar abasto ante el requerimiento del corazón. Entonces, comienza a haber síntomas. Los síntomas más característicos son el angor, que es un dolor característico, ¿sí? Es la angina de pecho, un dolor característico de características opresivas, que se presentan
se estima que se presenta en la mitad de los pacientes que inician con eventos coronarios. Es un dolor opresivo en el pecho. Muchas veces se denomina angina por estrés cuando el paciente ante un esfuerzo, angina de esfuerzo cuando ante un esfuerzo importante comienza con esta sintomatología. La mayor probabilidad de padecer cardiopatías isquémicas está causada por la arteriosclerosis, que es un proceso inflamatorio crónico de las arterias coronarias, donde va a haber un engrosamiento de la capa íntima y media con pérdida de elasticidad. Esto sumado a que se acumula una placa de ateroma, ¿sí? Como se ve en el esquema, que va disminuyendo el calibre de la arteria, lo que nos impide que continúe el flujo hacia el músculo cardíaco. Entonces este acúmulo, que muchas veces se produce de forma crónica, es lo que se conoce como cardiopatía isquémica estable, ¿sí? Es algo lento, progresivo, pero que en determinado momento, ante la demanda del paciente, es donde aparece la sintomatología, como mencioné antes, de la angina de pecho. Es importante considerar dentro de las enfermedades cardiovasculares los factores de riesgo, ¿sí? Vamos a tener tanto factores modificables como no modificables, como grandes diferenciaciones en un principio y saber en cuáles podemos intervenir como profesionales de salud ante la educación y las recomendaciones, y en aquellos donde también tenerlos en cuenta más allá de que no se pueden modificar, como por ejemplo con la edad, como un factor no modificable, donde se estima que con el avance de la edad, el paciente, hay un aumento de la presión sistólica, también hay un endurecimiento de las arterias, lo que nos va a provocar complicaciones cardiovasculares. También con el sexo se estima que en la mujer, durante la etapa fértil, tiene menos complicaciones cardiovasculares porque se considera que las hormonas sexuales son protectoras de los vasos y coronarios. Entonces luego de la menopausia es donde hay mayor número de complicaciones y equipara el porcentaje de complicaciones cardiovasculares con el hombre. En cuanto a la genética, también se considera como factor no modificable y se dice que hay entre el 2 y 5%, no, entre 2 y 5 veces más de probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares teniendo un familiar directo que sea enfermo cardíaco en edad temprana, considerando la edad temprana como 55 años en el hombre y 65 en la mujer. Y después ya los factores modificables que conocemos, que son más comunes, como el tabaquismo. Se considera que un evento coronario se anticipa 10 años en los pacientes que fuman, comparándolos con los que no fuman. La obesidad también nos está relacionada con los problemas cardiovasculares, la grasa abdominal. El diámetro abdominal también es una medida para estipular los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial con la modificación y el remodelado cardíaco, la afectación que produce sobre los vasos sanguíneos. La diabetes, se considera que la principal causa de muerte de la diabetes, del paciente diabético, es la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Con una afectación micro y macrovascular que va a afectar a la irrigación del corazón. También el sedentarismo, que promueve todo este tipo de factores previos también. ¿Sí? Ser una persona sedentaria nos expone a la obesidad, nos expone a la hipertensión y a la diabetes. Por eso es importante tener en cuenta estos factores para poder analizarlos. El tratamiento que hoy en día se le brinda a estos pacientes tiene como principal dos objetivos principales, ¿sí? Que son mejorar los síntomas y la calidad de vida, y después mejorar el pronóstico a corto y largo plazo. Es la idea principal que se tiene a la hora de abordar a un paciente con cardiopatía isquémica. El tratamiento médico que se ofrece como farmacológico está basado, ¿sí?, en un conjunto de medicamentos, tanto la antiagregación plaquetaria, para intentar disminuir o frenar esta formación de placa de ateroma, los beta bloqueantes para disminuir la frecuencia cardíaca e intentar reducir el trabajo cardíaco, las estatinas para mejorar un control sobre los lípidos en sangre, y los bloqueos del sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de los IECA y los ARAS2, que nos van a intervenir en el remodelado cardíaco ante procesos isquémicos. Es importante. En cuanto al tratamiento quirúrgico, que es a lo que apunta este trabajo,
lo que se le realiza al paciente es la cirugía de revasculación miocárdica, conocida como CRM, la cual hoy en día representa el gol estándar en las cardiopatías isquémicas, ¿sí? Es el tratamiento por elección en el área quirúrgica, pero yo acá abajo puse que la promoción y el control de los factores de riesgo es fundamental, más allá de estos dos tratamientos que se le puede ofrecer al paciente. Comúnmente llegan al tratamiento quirúrgico luego del fracaso de un tratamiento farmacológico, pero siempre recordar que la promoción y el control de los factores va a ser importante, y sin el control de estos, cualquier tratamiento seguramente no será exitoso. Con respecto a la cirugía de revascularización, ¿sí? Es una intervención que consiste en realizar un puente, el cual es denominado bypass, que se utiliza para saltar la obstrucción de la arteria coronaria y mejorar el flujo sanguíneo. Como se observa en el esquema que coloqué aquí, lo que se realiza es se coloca un puente, ¿sí? Que puede salir de la arteria, y se coloca, se anastomosa a la arteria coronaria que se intenta intervenir luego de la obstrucción, ¿sí? O de la zona de estenosis, para mejorar el flujo de forma distal a esa arteria coronaria. Un dato acá que coloqué es que en el 2018 se cumplieron 50 años, se cumplieron 50 años del inicio de esta intervención, que fue aportada por el doctor argentino René Favaloro, y otro dato de color, que en el día de ayer el doctor hubiera cumplido 100 años, ¿sí? Las indicaciones para realizar este tipo de intervenciones actualmente se encuentran en las guías del Colegio Americano de Cardiología o de la Asociación Americana de Cardiología, que son las que dictan las bases para el tratamiento, la aplicación de este tipo de cirugías. No se le realiza a cualquier paciente, son pacientes que han sido estudiados a través de cateterismos, ecocardiogramas, cámara gamma. Se realiza un control exhaustivo para poder determinar que el paciente requiere este tipo de cirugía, y por sobre todo que tiene una sobrevida luego de la cirugía. Existen complicaciones, como en todas las cirugías, ¿sí? Como en todas las intervenciones quirúrgicas, de las cuales las que mayor incidencia tienen en este tipo de intervenciones son las respiratorias, ¿sí? En cuanto a la mortalidad, se considera que 1 de cada 4 pacientes que presentan complicaciones en la primera semana luego de la cirugía son por complicaciones respiratorias. Y el 25% de los pacientes que tienen complicaciones respiratorias se dice que durante el primer mes de la cirugía lamentablemente morirán. Entonces hay que analizar cuáles son las causas, que pueden ser directas, como puede ser cualquier paciente que esté ventilado, problemas en la intubación, broncoaspiración, lesión en el momento de la configuración del respirador, o indirectas, que están relacionadas con la cirugía en sí, ¿sí? Como por ejemplo la sedación, con la presencia de drenajes, la hemodilución, todos factores que pueden afectar a una inflamación sistémica que nos va a repercutir a nivel respiratorio. Y también no olvidarnos de la presencia de una esternotomía, que nos va a modificar la ventilación, nos modifica el trabajo ventilatorio. En cuanto a las cardíacas, recordar que la fibrilación auricular es la complicación más presente dentro de las arritmias, que puede estar dada por la medicación que se le da al paciente, medicación arritmogénica, como pueden ser los sinotrópicos. Está dada en un 30%, tiene una incidencia del 30% luego de la cirugía. El síndrome coronario agudo es algo que no es tan recurrente, pero según la bibliografía hay entre el 2 y el 5% de oportunidades que uno de los puentes que se haya realizado se ocluya en el postoperatorio inmediato. Y el síndrome de bajo volumen minuto, ¿sí? Considerarlo por la inestabilidad hemodinámica y el requerimiento de medicación inotrópica. Las hematológicas, complicaciones, están relacionadas con la bomba de circulación extracorpórea, por la anticoagulación, por la heparina que tiene el sistema para poder funcionar. Luego, en el postoperatorio inmediato, el paciente puede quedar con la anticoagulación alterada, lo cual nos predispone a un sangrado mediastínico. Eso es muy importante porque muchas veces el paciente requiere ser reingresado al quirófano para explorar y buscar el origen del sangrado. Las heridas quirúrgicas
No son tan comunes, pero son muy importantes porque una dehiscencia external le va a dificultar la recuperación al paciente y es una de las que prolonga mucho más la estadía dentro de la UCI cuando hay una dehiscencia external. Lo expone a infecciones con factores externos. Lo que considero son tener cuidado nosotros al movilizar un paciente, considerar que los vectores de fuerza que podemos aplicar sobre el paciente pueden ir en contra del cierre de los cables del alambrado que se realiza en el esternón, entonces la movilización que nosotros podemos realizar puede perjudicar si no está bien aplicado el movimiento. En cuanto a la sepsis, se considera que el estado inflamatorio del paciente luego de la cirugía puede promover a un estado de inmunosupresión, lo que lo expone a padecer una infección de consideraciones importantes. Y según la estadística, se menciona que si una paciente postquirúrgico de CRM se lo considera séptico, tiene un índice de mortalidad muy elevado de alrededor del 60%. Por eso es lo que considero importante tener en cuenta las complicaciones. ¿Qué nos vamos a encontrar con un paciente que ha sido operado? Aquí pongo unas imágenes que ejemplifican la situación. Son pacientes que van a estar monitorizados completamente en la unidad de cuidados intensivos, conectados a un monitor multiparamétrico, con múltiples accesos venosos, requerimiento de ventilación mecánica en un principio, ¿sí? Lo más probable es que en las pocas horas luego del procedimiento se logre extubar al paciente, pero reconocer que en los primeros momentos el paciente va a requerir ventilación mecánica si es que no hay ningún tipo de otra complicación. Bueno, como había dicho, catetes para medición de los signos vitales. Bueno, es entender que en este contexto muchas veces lo que se promueve es la inmovilización del paciente, ¿sí? Disminuir la movilidad para no tener ningún tipo de problemas con la medicación o los catéteres. Es normal que el cuerpo médico, enfermería, considere importante que el paciente se mantenga en reposo y evitar la movilización para disminuir que se salga algún catéter o alguna sonda, pero es importante comprender que esto nos puede promover a la aparición de algunas complicaciones a futuro. Pero la idea de esta imagen era entender cómo nos encontramos al paciente. Relacionándolo con esto, es sabido, ya por la bibliografía, cuáles son las complicaciones de la inmovilización en un paciente crítico, si no solamente en este tipo de pacientes cardiovasculares, sino un paciente crítico, donde la primera semana el paciente va a presentar una debilidad muscular adquirida, desacondicionamiento físico, disminución de los rangos articulares, disminución de los volúmenes pulmonares, disminución del aclaramiento mucociliar, ¿sí? Ante la disminución de la efectividad de los músculos respiratorios, un aumento del riesgo de neumonía relacionada con la ventilación mecánica, y cual también desencadena una dependencia prolongada de la ventilación mecánica. Todos estos son incidencias que se van presentando durante la primera semana ya del paciente dentro de la UCI. Y como contraposición, ya está establecido que la rehabilitación física va a mejorar muchísimo a estos tipos de pacientes. Va a mejorar la calidad de vida, mejorar la función, nos va a aumentar la resistencia musculoesquelética, nos va a mejorar la función respiratoria, y bueno, nos va a permitir extubar ese paciente y tener mejor ventilación espontánea ya del paciente y disminuir la permanencia del paciente dentro del área crítica, ¿sí? Ya pasar a sala y un alta próxima. Relacionándolo con esto, la importancia, ¿sí? De lo que es, perdón, reconocer la importancia de la habilidad muscular adquirida que está presente en los pacientes críticos dentro de la UCI, como aquí menciona la definición. Es la presencia de debilidad clínicamente detectable en los pacientes dentro de la UCI, sin otra etiología posible que no sea una enfermedad crítica, y la vamos a encontrar entre un 25 y 50% de aquellos pacientes a los que se le prolongue la ventilación mecánica. Por eso es muy importante considerarla, porque la mayoría de los pacientes que son sometidos a cirugía de revascularización y presenta algún tipo de complicaciones, va a haber un requerimiento de ventilación mecánica durante varios días. Esto nos conlleva un desacondicionamiento físico debido al desuso y a la reducción de la movilidad en el decúbito del paciente. Y es algo a considerar, que el decúbito dentro del área crítica nos va a derivar en la debilidad muscular. Esto
considero, y es parte del origen de este trabajo, que la movilización temprana es una de las herramientas que el kinesiólogo va a tener para poder contrarrestar estas dificultades que van apareciendo por el reposo, ¿sí? Estas definiciones que fueron encontradas en los trabajos, donde se considera que la movilización temprana ayuda a promover la actividad física suficiente y provoca efectos fisiológicos agudos que van a mejorar la ventilación, la perfusión central y periférica, van a ayudar a la circulación y al metabolismo muscular y van a mejorar el estado de alerta del paciente. Y esta otra definición que es muy importante para este trabajo es que se la toma como un proceso jerárquico a este tipo de movilización temprana, ¿sí? Donde va a abarcar actividades funcionales de menor dificultad a mayor dificultad. Van a comenzar de ejercicios pasivos, asistidos activos, hasta activos resistidos, mientras el paciente va aumentando la colaboración dentro del tratamiento. Vamos a poder sacarlo de la cama, ¿sí? Va a aumentar el grado de dificultad en los movimientos que vamos pidiéndole al paciente, ya se lo va a hacer estar al borde de la cama, bipedestación, marcha sobre el mismo punto y finalmente la deambulación. Se considera que la movilización temprana es exitosa cuando se inicia en los primer día luego de su internación, y ya para aproximadamente al quinto día el paciente ya puede estar deambulando. Eso es la importancia de la movilización temprana. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos como kinesiólogos para movilizar a un paciente? En general, no solamente en estos pacientes, que nos van a mantener y aumentar el trofismo y la potencia muscular. Se va a evitar la retracción de estructuras blandas, articulares y perarticulares. También vamos a prevenir la rigidez articular, vamos a mantener una actividad normal o por lo menos mantenerla a como había ingresado el paciente, si esto también va de la mano con la evaluación que podemos realizar como kinesiólogos, ¿sí? Para qué tipo de paciente nos encontramos, y por lo menos mantener a través de nuestra intervención eh, lo que el paciente ya presentaba, ¿sí? Corregir actitudes viciosas, que son las que el paciente toma en la cama para evitar complicaciones. Conseguir una relajación y disminuir el dolor para evitar contracturas que van a modificar al paciente y nos permite esa relajación a través del movimiento. Y vamos a preservar la función muscular, vamos a evitar las atrofias, ¿sí? Prevenir el éxtasis venoso, linfático. También no lo coloqué aquí, pero es muy importante el tema de las úlceras por decúbito. Entender que a través de la movilización y el correcto posicionamiento, como kinesiólogos vamos a evitar la aparición de este tipo de complicaciones, las cuales son muy frecuentes en el ámbito hospitalario y van a acarrear múltiples complicaciones al paciente. Como kinesiólogos tenemos distintas actividades que nos van a permitir abordar a estos pacientes, como habíamos dicho, que era un proceso jerárquico, llevándolo de actitudes de movilizaciones pasivas a luego movilizaciones activas. Entender las movilizaciones pasivas son las que el paciente no genera ningún tipo de movimiento muscular para llevar a cabo el movimiento. Estas son las que las realiza a través de fuerzas externas, que son las movilizaciones básicamente del kinesiólogo, como podemos ver en este ejemplo. El paciente está en decúbito prono con asistencia ventilatoria mecánica, por lo cual requiere de que sea movilizado, ¿sí? Entonces tenemos distintos tipos de movilizaciones pasivas, pasivas simples, complejas, globales, y después tenemos las tracciones articulares y las movilizaciones articulares, ¿sí? Son todas técnicas kinésicas que no requieren de que el paciente genere el movimiento. Entonces es una gama que tiene el kinesiólogo para poder abordarlo en este momento inicial del tratamiento. Luego ya contamos con las movilizaciones activas, donde sí el origen del movimiento es propio del paciente, donde se lo puede educar, se le puede enseñar el movimiento, y hay distintas formas también activas asistidas, donde el kinesiólogo va a asistir al movimiento en un momento inicial para vencer la inercia del movimiento, y después el paciente, a través de su coordinación y el tono muscular, puede lograr completar el movimiento. Y la activa resistida, donde también se le puede proponer una cierta resistencia externa, tanto nosotros como kinesiólogo o con algún elemento externo. Entonces estos dos tipos de movilizaciones, tanto pasivas o activas, son las que nos permiten a nosotros establecer una estrategia jerárquica para poder avanzar en la movilización temprana.
Este tipo de estrategias de movilización que tenemos como kinesiólogos, que podemos implementar, se van a componer, como dije anteriormente, de actividades basadas en el movimiento pasivo y activo, también un entrenamiento en el decúbito en la cama, y el uso de elementos como un cicloergómetro, mancuernas que pueden utilizar en la cama, y después vamos a tener ejercicios junto a la cama, estando el paciente, y entrenamiento ya de las transferencias de una cama a la silla, de la silla nuevamente a la cama, trabajo de bipedestación y deambulación. ¿Sí? Es una estrategia para poder llevar a cabo en estos tipos de pacientes para lograr la deambulación dentro de la UCI si es necesario. Ahora bien, para poder analizar cuál es el rol del kinesiólogo, ¿sí? Aquí cito un trabajo en la revista Argentina de Terapia Intensiva, donde se establece cuál es la definición del rol y las competencias que tiene el kinesiólogo dentro del área de cuidados críticos. ¿Sí? Eh, Aquí nos menciona que el kinesiólogo debe intervenir al paciente como un ser biopsicosocial, ¿sí? Tomarlo, comprender que no es solamente un paciente que está internado, sino un paciente que forma parte de un entorno familiar, un paciente que forma parte de un entorno personal, entonces abordarlo de la mejor manera para entender su problemática. También el kinesiólogo va a estar capacitado para utilizar las herramientas de evaluación y tratamiento y va a implementar procedimientos de fisioterapia respiratoria y de rehabilitación. ¿Sí? Cualquier kinesiólogo que requiere estar en un área de cuidado crítico tiene que tener estas herramientas tanto de evaluación y poder aplicarlas, llevarlas a cabo en los pacientes según la evaluación. Los cuidados respiratorios también, como la entrega de aerosoles, oxigenoterapia, el cuidado de la vía aérea, el manejo de la vía aérea tanto invasiva como no invasiva. El kinesiólogo tiene que estar capacitado y entrenado en este tipo de actividades. Va a participar en la aplicación de los protocolos de la desvinculación de la ventilación mecánica, tanto en su configuración como en el protocolo de Winning para poder extubar al paciente. Y también esta publicación hace importancia en la terapia de movilización, como se viene mencionando en este trabajo, donde los ejercicios van a ir de pasivo, activo y resistido. También agrega ejercicios de control de tronco, sentarse al borde de la cama, sentarse fuera de la cama, ponerse de pie y deambular. ¿Sí? Todo siempre, la terapia de movilización apunta a ese objetivo, de que el paciente pueda salir de la cama y pueda recuperar su independencia funcional. Tal es así la importancia del kinesiólogo que en la revista de la Sociedad Europea de Medicina Crítica recomienda que la presencia de un kinesiólogo en el manejo paciente crítico tiene que estar disponible los 7 días de la semana dentro del área crítica. Y a nivel nacional, en el año 2014, a través de la resolución 748 del Ministerio de Salud, se establece que es necesario disponer de un kinesiólogo activo y exclusivo de la unidad durante las 24 horas con experiencia comprobable en el cuidado respiratorio. ¿Sí? Esa es la importancia, el marco legal que hoy en día le está dando el Ministerio de Salud a la importancia del kinesiólogo dentro del área crítica. También es un apartado que recomienda la presencia de un kinesiólogo cada 8 camas de área crítica. Y eso lo deja a disposición de cada institución. Ahora bien, lo que se intentó hacer en este trabajo fue una revisión bibliográfica, ¿sí? Con publicaciones científicas que abordaban los últimos 10 años sobre este tema, donde se aplicaron criterios de inclusión y de exclusión, donde los criterios establecían, la búsqueda se realizó sobre la movilización temprana en los pacientes postquirúrgicos de CRM. Se excluyeron todo tipo de otras cirugías, o si se realizaban movilizaciones luego del alta, perdón, esto es solamente se consideraban como inclusión toda la actividad de movilización temprana. Para ello se seleccionaron 10 publicaciones que van a cumplir con estos criterios y fueron analizados y bueno, la idea es compartirlos a continuación con ustedes. ¿Se me escucha bien ahí? Perdón, porque estoy... Se escucha perfecto. Continúa tranquilo. Sí, se escucha bien. Bueno, el primer artículo que les quiero compartir analiza el impacto de la movilización temprana en los resultados clínicos y funcionales de pacientes sometidos a una cirugía. Este artículo fue publicado en el año 2022, fue realizado en Brasil y publicado con la revista americana de enfermedad cardiovascular.
donde consideró como factores clínicos a analizar el tiempo de ventilación mecánica, la estancia dentro de la UCI y la estancia hospitalaria. Y como factores funcionales, la independencia funcional y la distancia recorrida de estos pacientes. Fue un estudio que se contempló con 103 pacientes que fueron operados, fueron evaluados previamente, previo a la cirugía y previo al alta hospitalaria, donde se le midió la fuerza de los músculos periféricos, la independencia funcional a través del cuestionario el cuestionario de medida de independencia funcional y la prueba de la marcha de los 6 minutos. Hubo un grupo movilizado, ¿sí? Fueron separados de forma aleatoria, un grupo movilizado y un grupo no movilizado, donde el grupo de intervención recibió transferencia de la cama a la silla el primer día y al segundo día ya comenzó con la deambulación. Mientras que el grupo no movilizado solamente recibía cuidados respiratorios en el cubículo. Este estudio lo que demostró, luego de la reevaluación, es que hubo una reducción del tiempo de ventilación mecánica, reducción de la estancia en la UCI y reducción de la estancia hospitalaria de los pacientes que fueron movilizados, por lo cual considera que mantiene la fuerza muscular y la funcionalidad por sobre los que no son movilizados. Este otro artículo es un artículo también de la revista brasilera de enfermedad cardiovascular, que analiza los efectos del ejercicio de fuerza aplicado de forma temprana en los pacientes CRM. ¿Sí? Fue publicado en el año 2015 y constaba de una población de 34 pacientes. También se los divide en dos grupos, donde un grupo no movilizado va a recibir kinesiología convencional, son cuidados respiratorios, ejercicios de deambulación, pero siempre de acuerdo a la tolerancia del paciente, frente a un grupo que recibía ejercicios de fuerza de miembros superiores y miembros inferiores, los miembros superiores a través de mancuernas de medio kilo para entrenamiento de bíceps y tríceps, mientras que el miembro inferior se los entrenaba con una tobillera de 1 kilo para poder ejercitar el cuádriceps. A estos pacientes se los evaluaba previamente a la cirugía una espirometría para valorar su función pulmonar y la capacidad funcional también a través de la prueba de la marcha de 6 minutos. En este caso, luego de la reevaluación de la función pulmonar, se estableció que hubo una reducción de la capacidad pulmonar importante en ambos grupos, y que solo el grupo de intervención mantuvo la distancia prevista al volver a realizar la prueba de la marcha. Por lo cual considera que el ejercicio de fuerza en este tipo de pacientes va a mantener la capacidad funcional, pero sin promover un cuidado específico sobre la función pulmonar. Pero hace hincapié en que el ejercicio nos mantiene la capacidad funcional. Este otro trabajo analiza los efectos del ejercicio aeróbico. El anterior era de fuerza, este es trabajo aeróbico, de forma temprana en los pacientes operados, ¿sí? Y analiza cómo afecta a la función pulmonar y a la capacidad funcional. También es un trabajo de 34 pacientes que son divididos en grupos aleatorizados. También recibe kinesiología convencional el grupo control, es cuidados respiratorios en la cama, frente a pacientes que reciben estos cuidados respiratorios, pero se le agrega 2 sesiones al día de cicloergómetro, tanto para miembros superiores como miembros inferiores. Y se promueve esta actividad física. Se los evalúa también mediante una espirometría y la prueba de la marcha a los 6 minutos. Y llega a la conclusión que la función pulmonar disminuyó en ambos grupos, como el anterior, ¿sí? Al realizar una espirometría en estos pacientes se comprueba que la función pulmonar disminuye. La capacidad funcional fue significativamente menor en el grupo control. El grupo de intervención mantuvo la capacidad funcional. También considera entonces que el ejercicio aeróbico temprano va a promover el mantenimiento de la capacidad funcional. Como el anterior considera que el ejercicio de fuerza promueve el mantenimiento, en este caso también el ejercicio aeróbico aplicado de forma temprana nos va a ayudar a mantener la capacidad funcional de estos pacientes por sobre un grupo control donde no recibe esta actividad física. Este otro ensayo clínico lo que buscaba comprobar era si la movilización temprana en estos pacientes postquirúrgicos reduce la incidencia de atelectasia y el derrame pleural. Para ello, también dividió un grupo control y un grupo intervención. El grupo control
recibía los cuidados de rutina del hospital, donde recién comenzaba a movilizarse y deambular luego del tercer día de cirugía, luego de que se le quiten los drenajes torácicos. En cambio, el grupo de intervención comenzó con un protocolo donde al primer día ya eran sentados al borde de la cama, al segundo día ya se promovía que camine dentro del área de la UCI 10 metros, y al tercer día ya caminaba 30 metros. Todo esto con los drenajes todavía colocados. Para ello se llevó un control de la saturación de oxígeno. La presión parcial de oxígeno era controlada a la mañana y a la noche, y todos los días se hacía un control de imágenes por radiografía de tórax. Como conclusión de este trabajo, pudo llegar de que el grupo de intervención tuvo una menor incidencia de derrame pleural y de atelectasias, y que se mejora la oxigenación en comparación con el grupo control. La presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno en el tercer y cuarto día postoperatorio fue significativamente mayor en este grupo de intervención, por lo cual se considera que es necesaria implementar la movilización desde el día cero, porque comprobó que la estancia hospitalaria fue menor por sobre los pacientes que esperan a que se les quite el drenaje para poder movilizarlos. Este otro trabajo, ¿sí?, es publicado en la revista eh, eh, Física en Pakistán. Fue publicado en el año 2017 y analiza los efectos de la actividad física aplicados de forma temprana en los pacientes operados de cirugía cardíaca. Consta de 174 pacientes que componieron el ensayo. Fueron divididos en dos grupos, donde un grupo también fue movilizado contra uno que no fue movilizado, y se utilizaban los signos vitales para realizar un control. Porque el objetivo de este trabajo era determinar si la actividad física iba a mejorar los parámetros hemodinámicos y respiratorios de los pacientes. Esto llevó a la conclusión que movilizar a un paciente desde el día cero disminuye la estancia en la UCI, reduce la presión arterial sistólica, la disnea y la frecuencia respiratoria. Va a haber una mejora en la saturación de oxígeno, y el protocolo eh, considera que es un protocolo efectivo para disminuir las complicaciones pulmonares. Esto siempre movilizando al paciente desde el día cero. Otro trabajo, este es publicado en la revista chilena de cardiología, fue publicado en el año 2019 y fue un estudio observacional donde lo que buscaba analizar era el comportamiento hemodinámico y respiratorio durante la movilización temprana de estos pacientes. Para ello se seleccionaron 75 pacientes que fueron operados, y lo que se realizaba es que se hacía un control de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y la saturación en reposo. Y luego se los movilizaba, primero se los sedestaba durante 6 minutos y luego bipedestación por 6 minutos. Y lo que se hacía es que se controlaba al minuto 1, 3 y 6 todos estos parámetros, para poder analizar si había una variación significativa por la cual debería interrumpirse el estudio. De los 75 pacientes, 69 pudieron completar, donde no hubo grandes complicaciones, tanto como hipotensión o un aumento considerable de la frecuencia cardíaca. Entonces, se considera que no hubo variaciones significativas en el primer minuto, luego de las transiciones, para luego comportarse sin cambios significativos durante toda la movilización. Llega a la conclusión de que la movilización temprana es una intervención segura y factible, que el kinesiólogo la puede llevar a cabo, pero que recomienda que la supervisión de este tipo de movilizaciones la realice un equipo multidisciplinario experimentado. Otro artículo citado, ¿sí?, habla sobre la implementación de la precisión de deambulación temprana en pacientes que fueron operados de cirugía cardiovascular sin utilización de bombas extracorpóreas, ¿sí? Hace la diferenciación de este tipo de pacientes. Entonces, lo que intenta llevar a cabo es un protocolo donde utiliza la frecuencia máxima prevista para la edad y el consumo máximo de oxígeno como, como factores principales para poder determinar la seguridad de una movilización de los pacientes operados. Entonces lo que hizo, implementa un protocolo
que conlleva 3 días. El primer día hubo unas transiciones de la cama a la silla durante 10 minutos, y luego una bipedestación de 3 a 5 minutos en los pacientes. En el día 2, el paciente fue sedestado y bipedestación durante 5 minutos para luego poder caminar 20 metros dentro del área crítica. Y el día 3, la deambulación ya aumentó a 30 metros. Todo esto se repetía 5 veces durante el día, comparado con el grupo control, donde solamente recibía kinesioterapia pasiva en la cama, y la movilización comenzó luego del tercer día. Este trabajo llegó a la conclusión de que la movilización de este protocolo disminuyó la estancia hospitalaria, disminuye la incidencia de complicaciones posoperatorias, promueve la recuperación psicológica de los pacientes, por lo cual llega a la conclusión que la frecuencia máxima prevista para la edad y el consumo máximo de oxígeno pueden conformar un umbral de seguridad para poder movilizar a los pacientes. Otro artículo son los efectos del uso del cicloergómetro en la movilización temprana de los pacientes. Este fue un trabajo publicado en el año 2020 en Brasil, donde se evalúa el efecto del ciclismo activo voluntario, que es iniciado en las primeras 24 horas de la cirugía, luego del postquirúrgico. ¿Sí? El protocolo consistía en usar el cicloergómetro para los miembros superiores y miembros inferiores durante 5 minutos, ¿sí? 2 veces al día, contra un grupo control que solamente recibía movilizaciones convencionales y movimientos de estiramiento en el decúbito. Luego del alta de UCI, se le entregaba un podómetro a los pacientes para que utilicen durante 5 días durante la internación en la sala. Lo que encontró este artículo como resultado es que no hubo diferencias significativas en la cantidad de pasos que el paciente da eh, luego del alta, comparando al grupo movilizado como no movilizado. Pero también se le dio encuestas a estos pacientes para que informen por qué consideraban que no caminaban lo suficiente o por qué preferían no caminar. Y en comparación de los grupos, ¿sí? Se notó que hubo una mayor motivación en los pacientes del grupo control. ¿Sí? Todos esos pacientes que utilizaron el cicloergómetro durante 5 minutos consideraban que formaban parte de un tratamiento de recuperación, por lo cual están más motivados. Entonces, arriba la conclusión de que es seguro y es una alternativa motivadora para la rehabilitación. Quizá este trabajo no encuentra diferencias significativas en la cantidad de pasos, pero los pacientes se presentan más motivados para formar parte del tratamiento. Otro trabajo también analiza si la movilización temprana reduce el riesgo de delirio postquirúrgico en estos pacientes cardiológicos. Entonces, hay un ensayo de 92 pacientes, una división también en 2 grupos, se lo movilizó durante la mañana y por la tarde con sedestación y luego bipedestación, con deambulación temprana, contra atención rutinaria de enfermería. Hace este trabajo donde ni siquiera hay atención de kinesiología. Entonces hay una sedestación en la cama, bipedestación y marcha. Hay una evaluación de la escala de confusión de Nitschmann, donde evalúa la capacidad de respuesta y el comportamiento de estos pacientes en busca del delirio, y llega a la conclusión de que la incidencia de delirio fue menor, en el grupo movilizado a partir del segundo día posoperatorio, por lo cual considera que la movilización es útil para prevenir el delirio posoperatorio. Y por último, este es un trabajo que con mi tutor Cristian nos llamó bastante la atención y nos gustó bastante, pero decidimos dejarlo para lo último, que analizaba sobre el uso de la realidad virtual para incorporarlo en el protocolo de movilización en los pacientes operados. Es ya un trabajo que tiene aproximadamente 10 años y fue publicado en la revista cardiovascular de enfermedades cardiovasculares en Brasil, donde constaba de 102 pacientes, donde recibían fisioterapia convencional con ejercicio motor, un grupo de control, y el grupo de intervención recibía fisioterapia convencional, y el ejercicio motor estaba basado en la realidad virtual, ¿sí? A través de un software que permitía el uso de la realidad virtual para estimular a los pacientes a realizar la actividad motora. Se le evaluó la independencia funcional y la capacidad funcional a través de los test que venimos viendo,
y llega a la conclusión de que el uso de realidad virtual para promover el ejercicio motor disminuyó la estancia hospitalaria, hay una mayor capacidad funcional y además disminuye el dolor en comparación con los que no utilizaron la realidad virtual. Estos fueron los 10 artículos que fueron analizados, ¿sí? Y se tomaron los resultados, luego del análisis de cada uno de ellos, que todos los artículos relacionan que la incidencia de complicaciones con la inmovilización y el reposo prolongado, donde hay una clara incidencia que es mayor sobre las complicaciones respiratorias luego de esta cirugía. El incorrecto intercambio de gases del paciente genera complicaciones sistémicas que van a retrasar el proceso de recuperación, lo cual prolonga aún más la permanencia en UCI y se torna un círculo vicioso donde el paciente no logra una recuperación. La movilización temprana en todos los trabajos citados se inició en las primeras 24 horas, lo cual nos deja como conclusión de que debemos intervenir desde el primer momento de la internación. La movilización temprana en los primeros 3 días disminuyó la incidencia de telectasia, de derrame pleural y mejora la oxigenación. También hay una disminución del requerimiento de ventilación mecánica, la permanencia en UCI y acorta los tiempos de internación general, tanto en la terapia como en la sala, por lo cual acelera la alta hospitalaria. También se presenta que el control de los signos vitales básicos, como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturametría de pulso y la presión arterial media, van a ser parámetros útiles para que nosotros tomemos de referencia para poder llevar a cabo la movilización de forma segura. Y todos los estudios citados llegan a la conclusión de que intervenir de manera precoz en estos pacientes implica mayores beneficios sobre no realizar ningún tipo de intervención. Como conclusión, ¿sí?, para poder cerrar este trabajo, y analizando los artículos publicados, ¿sí?, podemos establecer que la movilización temprana en pacientes postquirúrgicos CRM es una movilización, es una medida factible y segura, económica, así que la podemos llevar a cabo los kinesiólogos, la cual puede ser utilizada para intervenir, para disminuir las complicaciones posoperatorias, disminuir los tiempos de ventilación mecánica y disminuir la permanencia en UCI, y a su vez favorecer el alta hospitalario. La movilización temprana permite estimular y motivar a los pacientes a participar del proceso de rehabilitación y promueve una mejor recuperación física y funcional. Esto le da al kinesiólogo una herramienta más a las que ya tiene para poder optimizar el resultado de su intervención dentro del equipo multidisciplinario en pos de la mejoría del paciente. Y ahí estamos. Muy bien, Muchas gracias. Claudio. Ahí dejo. Muchas gracias por escucharme. Muy bien tu presentación. Damos espacio a ver si Ignacio o Laura quieren hacer algún comentario ahora, o alguna pregunta, lo que quieran, antes de hacer la devolución. No, yo por parte no sé Laura. Laura, ¿vos querés hacer algún comentario? Si no, pueden conectarse entre ustedes para hacer la devolución final. Bueno, vamos a esperar que hablen los jurados. Y mientras tanto, bueno, la verdad que sí, extraoficialmente te felicito, Claudio. Muy clara tu tesina, muy linda, bien hecha, sencilla y contundente también, por otro lado. Yo Muchas gracias. no me gusta ser adultos, de grande, hago pediatría, por suerte volví a eso y ya como que me desacostumbré del adulto. Y hice en su momento en el Cardiovascular de Buenos Aires, unos meses, lo que es justo este tema, después en Fleni también un poquito, el kinesiólogo antes, no, bueno, Cristian sabrá, teníamos que hacer todo. Terapia de adultos, terapia pediátrica, la UCO de adultos, íbamos con patines por las terapias, y creíamos Sí, que era lo también. normal, ¿no? Sí, correr de un lado para el otro y a la guardia, éramos creados los respiradores, éramos ingenieros, kinesiólogos, hacemos de todo. Haciendo BNI con máscaras de ampú. Bambú Cualquier con cosa. guantes y arneses inventados y cosas raras. Sí, sí, Hoy por sí. suerte cambió. Tal cual, tal cual. En casi todos los lugares, espero, por lo menos.
No sé, ya respiradores a fuelle creo que no queda en ningún lado, ¿no? Pero No. Yo hasta el Puritan Bennett con los números de calculadora usé. sí, ese que había que ir Los tocando 7200. los botoncitos para encontrar 7200. la presión de soporte. Sí, era terrible. Pero bueno, Bueno, la verdad que hoy es mucho mejoró bastante. Antes de la pandemia ya había mejorado bastante, hoy la pandemia también nos Hola, ayudó. ahí estás, Ignacio, sí, te escuchamos. sí, no, está Laura intentando hacer una pregunta, pero no puede preguntar. ¿Querés Ahora hacerla creo vos que por salió y ella? va a volver a entrar. A ver si la veo acá. No la veo en sala de espera, Laura, ahora. ¿No estás Sí, no, intentando entrar, Laura? no la veo en sala de Está espera. como que se desconectó. Se desconectó. ¿Querés hablar por teléfono con ella y